prometiste. Sí. Y sobre todo... Y lo vamos a hacer bien, en serio, así que no voy a mezclar la cuestión. Claro. Y te iba a decir, Carlos, con el respeto que todos se merecen, porque llegan las fiestas y siempre existen esos espacios vacíos y uno se pone a pensar en los que se fueron. Fíjate, Mojar, y acá quiero hablar muy especial de un caso en particular. Uh-huh. Amanece un 24 de diciembre y nos confirman el fallecimiento de mi suegro. Mira, no. La pérdida de un ser querido en cualquier época, en cualquier momento, duele y es difícil, pero qué difícil es que a las 5 de la mañana, 5 menos cuarto de la mañana, pedí a mi esposa, falleció papá. Y el 24 de diciembre. Imagínate. Y por eso me pongo en el lugar de tanta gente. Está el caso de la mamá que murió hace tanto tiempo, o hace poco, el papá, algún pariente, algún familiar. Por eso creo que es oportuno, 2 días antes de la Nochebuena, compartir esto. ¿Verdad que sí? Y en memoria de Coqui Ruiz, del padre Aldo Trento, recién de Carlos Areco, y acá uno de la casa que fue el doctor Casañas Levy. Cierto. Y en la persona, él a todos los seres queridos, que yo creo definitivamente que Carlos y Francesco, ellos no se van del todo. No, categórico. Son días penosos, pues muchos amigos y seres queridos emprendieron vuelo, se han desprendido y así terminaron su ciclo terrestre, dejando a nosotros dolores y penas. Hoy ellos son libres y un nuevo camino les toca emprender. Estoy muy seguro que un pedacito del alma de ellos en nosotros queda. No fueron del todo, están en nosotros. La vida es eterna, el alma es pasado, presente y futuro. Una parte anclada en nuestros ancestros, otra aquí y ahora, y el tercer restante viviendo la vida en tiempo futuro. Por eso cuando alguno va, una parte suya, aunque sea pequeña, queda y vive siempre en el corazón de quienes conforman su familia eterna, su razón de ser. No, no se van del todo. Mis ojos son suyos, mi alma también. A través de ambos, ellos sienten todo y siguen viviendo y nos fortalecen en cada latido de nuestro ser. Así como ellos quedan en nosotros, una parte nuestra viaja con ellos y así se sella el vínculo eterno, imperecedero, que el Ser Supremo trazó en nosotros. Cada día nuevo es otra ocasión para ser felices. No perdamos tiempo, con amor vivamos y cuando llegue el día poder emprender con satisfacción el largo viaje por la eternidad. Procuremos todos cerrar cada círculo con paz y armonía. Así, al irse alguien, no existirá ninguno cargo de conciencia, solo la satisfacción de haber cumplido con el ser querido. Dedicado a todos los que ya no están. Qué lindo. Estamos viendo a Carlos Areco, falleció ayer. Hablábamos y mostrábamos a Coqui Ruiz. Falleció en la madrugada de este viernes. Falleció el padre Trento también en la mañana del viernes. Su sepelio va a ser mañana lunes. El de Coqui ya fue ayer, el de Carlos va a ser hoy. Y tanta otra gente, tantas personas, seres queridos, amigos, familiares que ya no pueden compartir con nosotros. Así que este es un momento oportuno y necesario para un abrazo permanente y constante a la persona que está siempre a tu lado. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Nada es eterno. Sí, y no olvidemos, Carlos, siempre es tiempo de perdón. Siempre tenemos que darnos siempre una segunda oportunidad. Tenemos derecho a vivir y a revivir continuamente. La Navidad es eso. La Navidad es volver a nacer, es una nueva oportunidad. Así es que, más allá de los rencores, hay veces de las envidias, de los dolores profundos de ciertas relaciones, siempre es importante volver a tratar de atar los vínculos de amor que existen entre todos nosotros. De hecho, yo creo que la única herramienta que tiene la humanidad para mejorar, para vivir en paz, es el amor. El amor es la razón de ser de todo. Ahí está el querido José Fernando Casañas Levy, que falleció hace poco tiempo. El otro día le estaban haciendo, a un mes de su fallecimiento,
un homenaje en la Cámara de Senadores y un cariño grande para toda su familia, para su esposa, para sus hijos. Ahí está el equipo de Franja Roja, compartiendo la mañana, haciendo un poco de humor y como siempre cargándole a Francesco, entre otras cosas. Qué difícil, fíjense, yo siempre suelo decir, mi mamá falleció hace más de 8 años y todos los días hay una lágrima para Yo recuerdo. Sí, y conté sí, que la disfruté 50 años. sí. Imagínense aquella mamá o aquel papá que pierda un hijo. Mi querido José Fernando Casañas Levy, te vamos a recordar siempre, te vamos a agradecer siempre, y así también a muchísima otra tanta gente que hoy ya no está. Y ese momento, esa situación, se vuelve más latente en una fecha como esta. Por supuesto. En una fecha como esta. Y Carlos, también una cuestión importante es que siempre tenemos que tratar de cumplir con todos los seres queridos, ¿verdad? Sí. Estar con ellos en todo momento, hasta el último momento. Yo creo que esa satisfacción te habrá quedado a vos, a mucha otra gente que fue tocada, en mi caso también, el acompañar a ese ser querido en ese momento difícil hasta donde las circunstancias nos permiten. Eso nos da una relativa tranquilidad más allá del dolor que genera la partida. Pero también tenemos que entender de que en algún momento a todos nos va a llegar esa ocasión que de hecho no es deseable, pero que en esta fiesta, en ese espacio, en ese lugar en la mesa, estén presentes todos los seres queridos que tenemos. En el corazón nunca se pierde a quien se amó de verdad, dice una frase. Así mismo. Aprovechar también este momento de reflexión, voy a dejar para reiterar los pedidos de oración para el doctor José Fusilo, Así mismo. que está pasando por un mal momento. Cierto, un hombre que tanto dio Sí. por cada uno de nosotros, un momento también tan difícil y tan complicado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y oración, para que esté lo más pronto posible mejor, porque le necesitamos. Necesitamos gente como él. Y bueno, necesitamos que uno de repente no puede decir que quiero que esta persona sea eterna ni nada por el estilo, pero nos necesitamos de todos y aprovechemos al máximo, ¿verdad? Y que ojalá, por ejemplo, ya que fuimos tocados recién por el caso de Jimena, Sí. entonces que aparezca también un corazón para Jimena. Es cierto. Hoy 9:11 en la República del Paraguay.